Amén. Tome asiento y yo le voy a invitar, si no es mucha incomodidad para ninguno, que no se quede solito. Si está solito sentado, no, hágase al lado de alguien, hágase allí, al lado de algún hermano. Porque me gusta, es que eso es lo que estamos aquí, somos familia y qué bueno poder estar juntos allí. Hace unos días escuché una frase que me llamó mucho la atención y decía, esta persona que la citaba decía, lo más importante de la educación no es tanto lo nuevo que enseñamos, sino el repetir y recordar lo que necesitamos saber. Eso es lo más importante de la educación. Y realmente sí. ¿Qué es lo más importante que uno necesita? Estar recordando aquellas cosas que a veces uno las sabe o las ha escuchado o las ha conocido, pero que con el paso del tiempo, los días, uno puede ir olvidando, ¿cierto? Y por eso hoy lo que vamos a hablar tal vez para muchos no sea nada nuevo en el sentido de lo que quiero hoy compartir, pero sí es algo importante en cuanto a recordarnos lo que necesitamos recordar y no olvidar. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros aquí presentes hemos iniciado cosas que nunca terminamos? ¿Le ha pasado? Pregúntele al de lado si alguna vez ha empezado alguna cosa y quedó ahí a medias. ¡Wow! Nos pasa, ¿cierto? Y yo lo llamo a veces que tenemos el síndrome de la gaseosa. ¿Usted sabe cuál es el síndrome de la gaseosa? Eso no es de ningún psicólogo ni nada. Eso es solo, yo me lo inventé. El síndrome de la gaseosa es que, ¿qué pasa cuando usted sirve una gaseosa? Se llenó toda y dice, qué rico. Y después de un tiempito se bajó la espuma y lo que quedó fue un conchito de gaseosa. Y a nosotros nos pasa así, ¿qué? Que empezamos las cosas ¡guau! Con emoción, sí, la espuma allí, todo chévere. Pero pasan los días y como que, sí, chévere. Pasan más días y, bueno. Pasan más días y más semanas, ay, no, ya. Ay, no, eso ya no. Y empezamos cosas, las dejamos a medias, no las terminamos o nos demoramos muchísimo tiempo en concretarlas. ¿Por qué? Porque perdemos el interés en las cosas. Mira, algunas cosas pueden ser triviales, no trascendentales, algunas cosas pueden ser así como, sí, me propuse en enero de este año la dieta y va a junio. No, la segunda semana de enero ya había claudicado en ese propósito de la dieta o el del ejercicio. Uy, a mí yo les confieso, ese me pasa mucho. Yo cada semana digo, tengo que empezar a hacer más ejercicio. Y a veces empiezo y hago ejercicio y bueno, en 5 meses volveré a hacer ejercicio. Porque le pasa a uno, ¿no? Uno como que arranca con emoción algo, pero después le va perdiendo el interés. Pero, ¿qué pasa cuando esas cosas son importantes? Cuando esas cosas que dejamos a medias son cosas verdaderamente importantes para nuestra vida, pues créeme que allí sí estamos dejando a medias cosas que van a cambiar nuestro caminar o que pueden significar mucho más bendición para nosotros. Y mira, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa el que dejamos las cosas a media o el que no continuamos? Bueno, psicológicamente hoy se habla mucho de la procrastinación. ¿Sí ha escuchado usted esto? Y procrastinar es que uno no hace las cosas cuando tiene que hacerlas, las aplaza, etcétera. Y bueno, hay muchas razones psicológicas y de comportamiento humano para explicar eso y yo no me voy a meter en ese asunto en este día. Lo que yo quiero hoy es que pensemos en que muchas veces, yo creo que la gran mayoría, y me atrevo a decir hasta que todas las veces, pero no quiero ser tan, ¿cómo decirlo? Sí. Podemos, en la gran mayoría de las veces, dejar las cosas a medias. ¿Por qué razón? Porque olvidamos que eso es importante. ¿Mm? Porque olvidamos que esas cosas son importantes o aparece otra cosa que nos roba más la atención y nos parece ahora más interesante y esas cosas importantes las dejamos ahí y después se quedan relegadas y pasa el tiempo y no sucede nada. ¿Qué es lo más importante para ti? Yo te pregunto en este día. O pregúntale al del lado. ¿Qué es lo más importante para ti? No sé, ¿qué es lo más importante para ti? Santa Fecito lindo. El Millos, no sé. ¿Qué es lo más importante? Tus estudios, tu carrera, tu profesión, tu trabajo, tu familia, tus hijos. ¿Qué es lo más importante? Eso es algo que debemos preguntarnos. ¿Qué es lo más importante para nuestra vida? Pues cosas importantes hay muchas.
pero ¿cuál es la más importante? Debería ser algo que nos preguntemos. Hay una leyenda, un cuento de reflexión que dice que una mujer iba un día, una mujer pobre iba un día con un niño en sus brazos. Esta era una mujer con pocos recursos, pobre, y pasó por enfrente de una caverna, de una cueva, y escuchó una voz adentro que le decía algo así como: entra y toma todo lo que encuentres. Toma todas las riquezas que encuentres, entra y cógelas, pero no olvides lo importante. Entonces esta mujer con su hijo entró a esta caverna y pues vio que dentro había riquezas, oro, joyas, etcétera, muchas cosas, wow, especiales. Y entonces esta mujer pues le han dicho: toma todo lo que quieras porque vas a tener un tiempo específico. Después de que se acabe ese tiempo y salgas, se cerrará esto y no podrás volver a entrar nunca más. Entonces esta mujer pues quedó fascinada y empezó a tomar las cosas. Y pues por tomar las cosas dejó a su hijo a un lado y empezó a tomar y a ponerse en el vestido y en el delantal y a tratar de coger lo que más podía. Luego la voz volvió a decir: te queda poco tiempo, apúrate, pero no olvides lo importante. Y esta mujer se llenó de cosas y ya vio que se acabó el tiempo, salió de la caverna, las puertas se cerraron, se dio cuenta que tenía muchas riquezas en sus manos, pero que su hijo se había quedado adentro. Había olvidado lo más importante. ¿Será que nos puede pasar a nosotros eso? Hay cosas que deslumbran hoy nuestra vida, que nos parece wow, pero que nos están robando lo más importante para nosotros, que nos están quitando la atención de lo que realmente vale la pena. Por eso, pues hoy yo quiero compartir un tema que he titulado así, de esta forma: no olvides lo más importante. No olvides lo más importante. Y esto puede sonar a un consejo así como: oye, no olvides lo más importante, pero mira, Dios es un Dios que habla con gracia, con ternura, con amor, ¿cierto? Pero Dios también es un Dios que a veces habla con firmeza, con dureza, con ímpetu, porque es un Dios que quiere que nuestra vida esté bien. Mira, la Biblia dice que a la voz del Señor los montes se mueven, la tierra, la creación se conmueve. Pero qué interesante es ver que ese Dios cuya voz mueve las montañas, a veces nuestro corazón es más duro que una montaña, porque sus palabras no nos hacen ni siquiera sacudir un poquito. Pero yo hoy sí quiero que tú veas esto y este título y te imagines a Dios mirándote a los ojos y diciéndote firmemente: no olvides lo más importante. No olvides lo que verdaderamente importa. No olvides lo que es importante y trascendental para tu vida. Quiero que sepas que Dios habla, y Dios habla a veces duro, Dios habla a veces allá fuerte, porque necesita sacudir nuestra vida y que las cosas cambien. Por eso te decía al principio, a veces Él tiene que recordarnos y recordarnos y recordarnos, pero entonces llega un momento en que ya no nos va a recordar como diciendo: oye, 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 acuérdate de esto, sino que nos va a parar en seco y nos va a decir: oiga, ¿qué pasa? No olvides lo más importante. Y quiero remitirme a un libro de la Biblia que tal vez no es de esos libros más comunes o más populares en la Biblia, pero es el libro de Ageo. Ageo es un profeta bíblico y es un bonito nombre, ¿no? Estoy pensando si ponérselo al bebé, que van a hacer. Está Carolina por ahí que me regaño. Ageo, no, mentiras, no, no. Ageo, Ageo. Ageo es un profeta bíblico. Ese nombre Ageo significa festival a Dios o festividad. Ageo es un profeta bíblico y en la Biblia nosotros encontramos que tenemos, después del libro de Eclesiastés, empieza el libro de Isaías, hasta Malaquías son todos los profetas. Y hay algunos que les llaman los profetas mayores y otros los profetas menores. Y no es porque unos sean más viejos que otros, no, los mayores son los viejitos y los menores los más jóvenes, no, sino es más una forma de definirlos en cuanto al tamaño de sus libros. Los profetas mayores son libros largos, 60 capítulos, 50 capítulos, mientras que los profetas menores son libros más corticos, algunos solo tienen un capítulo.
2 capítulos, como Ageo. Ageo solo tiene 2 capítulos. Entonces se les conoce así menores porque son libros más cortos. Ageo es uno de esos profetas menores, cuya profecía es muy, muy pequeña y es una profecía particular porque es diferente a la gran mayoría de profecías están escritas como de forma poética, ¿sí? En verso y como oráculos. Pero Ageo es más una narración de un acontecimiento del pueblo de Israel. Dentro de esos profetas menores, son 12, 9 hablaron antes del exilio de Israel y 3 hablaron posterior al exilio. Cuando me refiero al exilio, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que el pueblo de Israel era una nación constituida con un rey, con un gobierno, una sociedad bien próspera, iba prosperando en todas las cosas, pero por su maldad, por su pecado, por su degradación moral, por pervertir la justicia, por alejarse de Dios, por adorar a Dios de labios, pero de corazón estar lejos de Él, pues fue una nación que Dios le quitó su protección y ejércitos, o más bien naciones invasoras, imperios invasores llegaron y la tomaron cautiva y la exiliaron, la llevaron a Babilonia, que era la potencia mundial en ese tiempo, y fue llevada cautiva y estuvo durante 70 años esta gente como exiliados o como cautivos en la tierra de Babilonia. Luego de 70 años, y esto como una profecía que Dios había dado, Dios había dicho por medio de Jeremías que 70 años estarían cautivos y después de esos 70 años volverían a su tierra, a Jerusalén, y establecerían de nuevo su nación, pues exactamente así cumplió, así se cumplió. En el año 538 antes de Cristo, el rey de Persia, el rey Ciro, pues permitió que esos judíos volvieran nuevamente a su tierra y les dio muy claramente esto, le dijo, vuelvan a su tierra, construyan el templo de Dios, reconstruyan Jerusalén y asiéntense allá como pueblo, y les dio provisión, materiales, dinero, oro, cosas para que volvieran a su tierra a establecerse como nación. Entonces Ageo es uno de esos profetas que escribe su profecía después, cuando ya ese pueblo ha vuelto. Y es curioso ver que el pueblo de Israel que fue exiliado, cautivo, fueron más o menos 2 millones de personas las que fueron llevadas cautivas. Ahora, después de 70 años, esa gente tuvo que haber multiplicado, ¿cierto? Porque pasaron 70 años, pues hijos tuvieron que tener y de alguna manera se esperaba que creciera. Pero es curioso ver que después de esos 70 años, solo de esos 2 millones que fueron exiliados, solamente 50,000 aproximadamente regresaron a su tierra a volver a establecerse como nación allí en Jerusalén. Y aquí es donde entra Ageo. Ageo es un profeta que viene con una palabra de Dios particular para esta gente que había vuelto a su tierra, que había vuelto con un mandato muy específico de Dios, y el mandato muy específico de Dios es vuelvan y establezcanse como nación, pero reconstruyan el templo, porque el templo era el símbolo de la presencia de Dios con ellos, lo que simbolizaba que Dios estaba allí, lo que representaba la adoración y la consagración a Jehová, a Yahvé, al Señor. Y Dios les dio ese mandato muy específico y tenían que hacerlo para volver a ser una nación que se levantaba pues en los propósitos de Dios. Pero, como nos suele pasar, no solo a ellos, sino a todos nosotros, ellos, ¿qué les pasó? Fue esto muy largo. Ellos olvidaron. ¿Olvidaron qué? Lo importante. Olvidaron lo importante. Entonces, miremos el libro de Ageo, capítulo número 1, versículo 1 al 5. Allí está en pantalla, pero si lo tienes en tu Biblia, búscalo. Ageo 1, versículo 1 al 5 dice: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Y aquí voy a hacer una pausa. Mira qué interesante que la profecía está fechada. O sea, había una fecha exacta en que Dios dijo, mire, este día, exactamente en esta fecha, les envío esta palabra. ¿Cuál era la palabra? La profecía. Iniciaba así, versículo 2. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor.
Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Wow. ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Recuerdan la historia? Volvieron como nación a establecerse en esta tierra que Dios les había dado, pero el mandato de Dios, ¿cuál era? Construyan, reconstruyan el templo, porque a esto representa la adoración y la consagración a Dios. ¿Pero qué pasó con esta gente? Se habían olvidado. ¿Y cómo sucedió todo? Mire, ellos llegaron con Zorobabel, y usted puede leer el libro de Esdras, que es paralelo a esto que estamos leyendo aquí. El libro de Esdras dice que ellos llegaron y se establecieron allí como nación, y que Dios les proveyó todo lo que necesitaban para reconstruir el templo, y etcétera. Y empezaron, y lo primero que hicieron fue reconstruir el altar. El altar era donde se ofrecían los sacrificios diarios al Señor, como esa forma de adorarlo, de ofrendarle y de reconocerle a Él. Construyeron ese altar, y luego pusieron los cimientos del templo. ¿Pero qué pasó? Unos enemigos, gente de ahí del alrededor, se levantaron contra ellos y empezaron a hacerles la guerra. Y ahí a molestarles y a decirles, oye, ¿ustedes qué es lo que están haciendo? Eso se les va a caer, eso no, esa cosa no va a funcionar, dejen de construir, no hagan eso. Y fue tanta la rabia de esta gente porque ellos estaban construyendo nuevamente el templo para Dios, que enviaron cartas al rey, que en ese momento era el rey Artajerjes, enviaron cartas diciéndole, esa es una nación peligrosa, esa gente de Jerusalén es una nación que se ha levantado en contra de reyes, son rebeldes, no dejen que construyan ese templo porque cuando lo construyan se van a rebelar contra usted, rey. Y entonces el rey, dice la Biblia en Esdras capítulo número 4, que el rey revisó la historia, lo que había en los anales de la historia pasada, y se dio cuenta que sí, realmente Jerusalén era una ciudad a veces complicadita. Y entonces emitió un edicto. ¿Y el edicto cuál fue? Se prohíbe la construcción del templo en Jerusalén. No pueden hacer nada más. Y entonces ellos reciben ese edicto y ¿sabe qué dicen? Pues bueno, pues ya no podemos hacer nada. Está bien que dejemos así. Y pasaron 14 años o 15 años, entre 14 y 15 años aproximadamente, en que la construcción del templo quedó parada. O sea que Ageo escribe 15 años aproximadamente después de que ellos habían llegado nuevamente a Jerusalén. Y ellos pasaron esos 14, 15 años y ya, pues simplemente ellos siguieron su vida. Entonces, como no pueden construir el templo que hicieron, pues nos hacemos nuestras casas, construimos la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para Dios faltaba algo. Y para Dios faltaba en que ellos no habían hecho lo primero que debían hacer. Cuando David construyó ese templo, pues David no lo construyó como tal, porque David tenía el deseo de construirlo, pero Dios le dijo, tú no lo harás, lo hará un hijo tuyo. David dijo, voy a dejar todo listo para que este templo se construya. Luego vino Salomón, y Salomón lo primero que hizo fue construir el templo antes de construir su casa. Construyó el templo porque era la forma de, aunque Dios no habita en un lugar físico o en medio de paredes, no, representaba que Dios estaba con ellos. Pero ahora esta gente se va a establecer como nación y empezaron a ser una nación nuevamente sin Dios en el centro de la sociedad. Y entonces por eso es que Dios les llama la atención aquí, les dice, oiga, y levanta a Ageo y les dice, miren, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ustedes están diciendo que no es el tiempo de construir la casa de Dios? Más bien construyamos nuestras casas. Y Dios les dice, miren lo que está pasando. Lastimosamente estas personas y este pueblo había perdido de vista lo más importante para ellos, que era Dios en medio de la sociedad que estaban levantando nuevamente como nación. Ahora imagínense, ¿cuántas cosas puede uno hacer en 15 años? Pues hace 15 años más o menos nació mi primera hija. Imagínense, 15 años habían pasado que eso había quedado parado. No sé cuál sería su reacción cada vez que pasaban por ahí y decían, oiga, eso está ahí parado, pero bueno, no se puede.
Y sí, había un edicto real que decía que no se construyera. Pero ¿será que lo que Dios nos demanda, los hombres lo pueden frenar? ¿Será que lo que Dios nos pide que hagamos, los hombres se van a interponer para que no suceda? Interesante, interesante. Y mira, traigamos esto a nuestra realidad. Mira, Dios quiere bendecirte, sí. Dios quiere ayudarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que todo en tu vida esté súper. Pero lo primero que quiere es que Él sea el centro de tu vida. Lo primero que quiere es que Él sea lo más importante, que Jesucristo sea lo más importante. Si no, pues tú puedes hacer y conseguir, etcétera, pero tu vida nunca será lo que, wow, debería ser. Mira, tal vez aquí a muchos de nosotros Dios nos puede haber hablado cosas que espera que hagamos y nosotros las hemos olvidado, las hemos pasado por alto y no le hemos obedecido. Pero hoy mi deseo es que Dios nos mueva el corazón y nos haga volver a aquello que Él quiere que haga. Mira, Dios, su iglesia, su obra, el reino de los cielos, eso es lo más importante, el vivir para Dios. Dios no quiere ser una parte de tu vida. Te lo digo, mira, Dios no quiere ser una parte de tu vida. Dios quiere ser todo en tu vida. Dios no quiere ser un momento solamente a la semana, no. Dios quiere ser tu todo. Y eso lo perdemos de vista. Mira, Pablo dijo, y es una de las frases que a mí me desafían en la Biblia, porque Pablo dijo, lo tengo todo por basura, comparado con conocer a Cristo. O sea, para él todo era insignificante comparado con la importancia de vivir para Dios. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo? O nosotros decimos como que, pero sí, conocer a Dios es chévere, pero es que mi trabajito no es basura, mi trabajito es interesante, o no sé, mi cuenta bancaria, o mi Santa Fecito lindo, mi millo del alma, no sé. Pero podemos llegar nosotros a decir, todo es como basura comparado con la importancia de conocer a Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿conocer a Jesucristo es lo más importante para ti? O tal vez estamos olvidando esa gran verdad. ¿Qué pasó con esta gente? Pues que esta gente, al olvidar lo más importante, ¿qué pasó luego? Pues empezaron a tener excusas, como todos nosotros, ¿cierto? Hay excusas, y como dicen por ahí, desde que se inventaron las excusas, pues todos quedamos bien, ¿cierto? Pero delante de Dios no. Déjame decirte que delante de Dios ninguno queda bien con excusas porque no hay excusas delante de Él. ¿Y cuál fue la excusa de ellos? Mire la excusa de ellos porque es muy interesante. Versículo 2. ¿Qué dijeron ellos? Dios dice, mire, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Por qué habían dejado ellos de construir el templo? ¿Alguien lo recuerda por qué? Porque un rey había dicho, no se construya. Pero ¿es esa la excusa que ellos ponen acá? La excusa de ellos no nombra por ningún lado a los enemigos, no dice por ningún lado, no, es que no hemos construido porque es que el rey no nos deja. No, la excusa de ellos será, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿No les suena eso como muy espiritual? A veces nosotros sacamos unas excusas demasiado espirituales. No, no es el tiempo del Señor. Y con esa frase nosotros nos excusamos de muchas cosas. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, es que no es el tiempo del Señor. Dios tiene su tiempo. Y algunos tienen la filosofía del cantante de música popular, ¿no? ¿Sabe cuál es? Cuando cumpla 80 yo lo pienso hacer. Y no sabemos si llegamos a los 80. Pero el punto aquí es, ¿cuáles son las excusas que sacamos? Y a veces esas excusas pueden sonar muy espirituales. Esta gente, no es el tiempo. Aún no es el tiempo de construir la casa del Señor. Y mira, era verdad que sí se habían levantado enemigos y que enemigos no les habían dejado construir. Pero no era lo que ellos alegaban como la razón para no hacerlo, sino que tenían otra excusa. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque mire, siempre que tú quieras hacer las cosas para Dios, se va a levantar oposición. ¿O cuántos de ustedes se dieron cuenta que empezaron a venir a la iglesia
Y como algunos decían, todo va a ser color de rosa, no mentira, no fue todo color de rosa, al contrario, todo empezó a ser más difícil, me empezó a ir mal en el trabajo, gente se empezó a levantar contra mí, nunca peleaba con mi esposa y todos los domingos siempre hay una pelea. Eso pasa miles de cosas, ¿cierto? Porque sí hay un enemigo de nuestra alma que no quiere que tú edifiques lo que Dios quiere que edifiques en tu vida. Hay un enemigo que se va a levantar para oponerse a que tú construyas lo que Dios quiere para ti. ¿Pero esa es una excusa? No, porque mira, aunque el enemigo se levante, tú eres el que decides si vas a dejar que él te frene o no. Y el problema es que muchos nos queremos dejar vencer. Ay, no, hoy amaneció oscurito. No, hoy no, hoy no. No es el tiempo de Dios. Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pero a veces se levanta oposición y mira, yo este año he visto mucho de la oposición de Dios en mi vida, de la oposición del enemigo, perdón, contra las cosas de Dios en mi vida y aquí en la iglesia. He visto mucho cómo el enemigo se ha levantado a traer enfermedades, a traer conflictos en las familias, a traer cosas difíciles en los trabajos, a hacer cosas. Y sabe que lastimosamente veo que algunos apenas vemos que pasan esas cosas, como que la primera reacción es, ay, eso para qué ir a la iglesia. Ay, eso para qué seguir con Dios. Ay, eso en verdad para qué seguir construyendo esa cosa si eso no funciona. Mis hermanos, eso lo pensamos y tenemos que ser muy sinceros y delante de Dios reconocerlo. Pero ¿es eso verdad? No. Aunque se levante oposición, yo debería decir, pues no me van a vencer. Pues si es peleando, es peleando. Pues si hay oposición, pues hay que vencerla. Pero yo voy a perseverar porque lo que Dios me ha pedido hacer, lo que Dios espera de mi vida, es más importante que cualquier otra cosa. Pero la excusa de ellos, ¿cuál fue? No es el tiempo de Dios. No ha llegado el tiempo. Porque ellos pensaban, Dios había dicho que 70 años después volverían a ser una nación. Y ellos estaban mal en las cuentas y pensaban que todavía les faltaba tiempo. Que todavía los 70 años no habían llegado. Todavía falta un poquito más de tiempo. Algunos creen que más o menos pensaban que estaban 15 años de diferencia, que todavía le faltaban como 15 años para que Dios cumpliera su promesa de reconstruirlas, pero no, el tiempo de Dios ya se había cumplido, lo que Dios estaba haciendo y por eso es que se pone fecha en estas profecías, porque Dios lo que le está diciendo, mira, el 29 de agosto del segundo año el rey Darío les envió esta profecía porque Dios estaba contando los días de retraso. Dios estaba contando que habían 15 años de retraso en lo que Él les había pedido. Pero ellos estaban pensando, no, no es el tiempo de Dios. Ahora, ¿será que reconstruir un templo es tarea fácil? Em- Empecemos por pensar o por imaginar que la gran mayoría de esa gente que volvió no era constructora. Ellos por lo general se dedicaban era al cultivo de terrenos, a cultivar, lo agrícola. Y ahora que a una gente que sabe cultivar lo llamen a que reconstruyan un templo, pues no era tan fácil. Tampoco tenían, no, pues llamemos a la empresa de construcción famosa de la época y que no lo hagan. No, porque Dios les había dicho, ustedes tienen que reconstruir. Entonces era una labor dura. Era volver a una tierra desolada después de 70 años que estaba descuidada y volver a edificarla. Era un trabajo arduo. Tal vez no tenían los dineros, los recursos suficientes, la mano de obra suficiente. Tal vez veían fracasos en cosas. Tenían unos enemigos allí amenazándoles. Estaban en tiempos difíciles comparados a lo que estaban antes en Babilonia, porque en Babilonia estaban, bueno, como cautivos, pero tenían su vida, podían cultivar, podían tener sus casitas, sus cosas. Estaban mejor, pero ahora tenían que esforzarse por hacer lo que Dios quiere. Y eso también nos habla a nosotros de una verdad espiritual, mis amados. Y es que Dios nos llama y Dios sí va a cambiar nuestra vida. Dios sí va a cambiar nuestra realidad. Pero, mis amados, eso implicará trabajo de nuestra parte. Eso implicará decisiones que hay que tomar que a veces no van a ser fáciles. Eso implicará hacer un esfuerzo por invertir en cosas que me van a ayudar, que a veces no va a ser tan sencillo.
¿Y cuál es la excusa que nosotros vamos a poner? ¿Cuál es la excusa que tenemos? Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es la excusa que tal vez le estás poniendo al Señor para no hacer lo que Él espera que hagas? Tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. No, no, todavía no es el tiempo. Más adelante yo lo haré. Más adelante yo haré esto. No sé cuáles serán nuestras excusas y tal vez pensamos que no es el tiempo de Dios o que es difícil o que hay muchas ocupaciones, que hay otras cosas por hacer que tal vez Dios no quiere. No sé. Pero yo sí creo que este es tiempo de hacer lo que el Señor quiere para nuestra vida. No hay ninguna excusa. Y más bien Dios sí estará contándote y diciéndote, mira, llevas tantos años o tantos días o tantos meses de retraso en lo que yo te he pedido que hagas. ¿De acuerdo? Veo caras muy preocupadas, Dios. Regálale una sonrisita al del lado y dígale, Dios te bendiga. Regálale una sonrisa al del lado y dígale, Dios te bendiga. Ahora, ¿qué pasa a continuación? Que entonces no solamente habían excusas, sino que esta gente tenía sus prioridades como desajustadas, como descuadradas sus prioridades. Y entonces nos toca preguntarnos a nosotros si también nosotros tenemos nuestras prioridades en desorden. ¿Qué pasa? Esta gente decía, no era el tiempo de Dios para reconstruir el templo, ¿cierto? Pero sí decían, es el tiempo para construir nuestras casas. ¿No le parece eso como interesante? ¿Y no le parece eso como muy parecido a lo que nosotros hacemos? Como que lo de Dios, ay, lo de Dios alguien lo hará. Eso alguien resultará. Pero lo mío, claro, eso sí tengo que hacerlo. Eso sí tengo que invertirles, lo mío. Mis queridos hermanos, a veces desbalanceamos nuestra vida y por eso tenemos situaciones complicadas. Esta gente tenía sus prioridades en desorden. Miren, lo que Dios les quería señalar inicialmente era esto y era el verdadero problema. No era tanto en que vivieran en casas lujosas, sino que vivían ellos en comodidad, pero la casa de Dios estaba desierta. No había lugar para Dios entre ellos. No había un lugar que representara a Dios. Y el problema era ese. Había un mal orden en sus prioridades. Estaban cómodos en sus casas, estaban cómodos con sus cosas y no les importaba que la casa de Dios estuviera desierta, que no hubiese casa para Dios y como que lo de Dios, pues alguien se encargará, pero yo me encargo de lo mío. Es interesante esto, mis queridos. Y eso nos debe hacer pensar. Y no está mal. O sea, yo no quiero que ahora digamos de aquí que usted se diga, no, es que el pastor me está diciendo que yo no tengo que preocuparme por mi vida. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo en que hay un orden de prioridades para que tu vida esté en orden. Y no quiere decir que Dios no quiere que tengas casa, carro, beca, todo eso sí. Pero no quiere que lo tengas a costa de Él. O sea, a costa de sacrificar lo más importante que es Él. Estoy cero de esas personas. Y se cree que algunos no tenían una casa, sino varias casas, porque dice ahí, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Y algunos creen que ellos tenían no solo una casa, algunos podían tener hasta dos casas, como se dice, la casa normal y la casa de campo, la casa de verano, la casa de las vacaciones, de los fines de semana, del festivo. Y las tenían, y el punto aquí que Dios les reclama no es que tuvieran casas, es que habían adornado sus casas. La palabra en la Reina Valera dice artesonar, aquí dice casas lujosas, se refería a cuando uno no solamente tiene algo bien hecho, sino que le pone y le pone y le pone más cosas para que cada día sea más y más y más y más y más espléndido y lujoso. Lo que le está diciendo es, ustedes han invertido en sus casas, pero mi casa, no hay nada. No hay nada, solo ruinas. Y eso es lo que el corazón de Dios le dolía, porque era la indiferencia a pensar que lo de Dios como que no vale la pena, como que lo de Dios es de menos categoría, que lo de Dios no es importante. Y mis queridos, nosotros solemos pensar mucho así, que lo de Dios es como lo de segunda mano. Lo que es para Dios, eso como que, ay, lo peorcito, alguien hará eso, no es para mí. Yo me encargo de mi casa.
de que mi casa esté lujosa y lujosa y lujosa y lujosa, mi vida esté creciendo, creciendo, éxito, 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 éxito. Y no está mal, pero a costa de sacrificar lo de Dios, pues ahí es donde el corazón de Dios se duele. Y por eso nos llama la atención y dice, pilas, no, eso no está bien. Y mira, algunos podrían decir en esa época, no, no es que no podemos hacer mucho en el templo, mira, yo estoy cansado de vivir aquí en una chocita, voy a más bien a concentrarme en mi casa primero y después miraré lo de Dios. Pero pasaron 14 años y no. Y a veces el deseo personal se puede interponer entre Dios y nosotros. Otros pudieron haber dicho, ay, Dios quiere que preste más atención a mi familia. La casa está primero, el hogar está primero. ¿Sí? ¿Ha escuchado eso? Y a veces nuestra familia puede ser el obstáculo a que Dios se establezca con lo que Él quiere. Cuando mi familia es primero que Dios y la familia es prioridad, claro que sí. La familia es bendición, claro que sí. La familia hay que cuidarla, claro que sí. Pero a costa de sacrificar a Dios, ahí es donde invertimos las prioridades y ahí es donde tenemos problemas. Otros podrían decir, mira, yo participaría con más dinero en la reconstrucción del templo, pero ya estoy comprometido ¿en qué? En que mi casita tengo que invertir en mi casa y no puedo dar dinero al templo porque mi casa está aquí reconstruyéndose. Y cómo el dinero también está marcando una pauta de vida para nosotros y se ha vuelto más importante que Dios. Y es más importante el dinero para mis proyectos personales que para lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y sobre todo para que su obra avance, mis queridos. Y ahí tenemos que decir, wow, cuidado, cuidado. Otros tal vez pensaban en el estatus, ¿no? Uy, yo tengo que tener una casa porque mire la del vecino. El vecino empezó a ahorrar esa casa y la mía ahí en obra gris, ahí sin pinturita. No, yo no me puedo quedar atrás. Mi casa tiene que estar más lujosa que la del vecino. Y entonces el estatus, la posición social o el éxito ante la sociedad tal vez se nos vuelve más importante que hacer lo que Dios quiere. O no sé, la comodidad. Muchos simplemente les da pereza ir a trabajar al templo. Es más cómodo trabajar aquí en mi casa y para lo que va a hacer para mí. Y eso Dios le está allí sacudiendo y diciendo, no. Algunos tal vez eran indiferentes, otros tal vez pensaban, no, todavía no es el tiempo, otros se habían conformado, ya, pues hay un altar para ofrecer sacrificios, ya con eso es suficiente. No sé, pero mira, las excusas que estamos viendo acá tal vez pueden ser muy familiares para nosotros porque es lo que nosotros estamos poniendo por encima de Dios. Y Dios está diciendo, no, ni siquiera una persona puede ser más importante que Dios en tu vida. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero ellos no pueden ser más importantes que Dios para mí. No puede depender mi vida de ellos, porque entonces las cosas van a estar mal. ¿Cuáles son tus prioridades? Y más exactamente, ¿cuál es tu mayor prioridad? Y mira, esta gente no era mala, porque uno ve y uno dice, uy, qué gente tan perversa. No, era gente que había querido volver a la tierra, a reconstruir lo que Dios les había dado, pero simplemente se dejaron ganar por las excusas, por el tiempo que pasó, por tener su mente en otras cosas, las distracciones de lo que aparentemente es más importante y olvidaron lo que valía la pena. Era Dios, su obra, Dios como el centro. Y mira, la Biblia por lo general habla de casa representando la vida nuestra. Nuestra vida en la casa de Dios, ahora dice la Biblia. El templo de Dios en estos instantes, ¿quiénes somos? Cada uno de nosotros. Mira, no vale nada tener una casa muy adornada por fuera, cuando por dentro está vacía y en ruinas porque no está Dios. No vale la pena que nos vean afuera y decir, uy, este es el profesional, mire qué éxito, la empresa, el empresario, todo esto que ha conseguido. Pero si miramos adentro lo que hay es ruina porque Dios no está. ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena tener una casa adornada pero vacía de Dios? Pues creo que no vale la pena. ¿Y qué pasa? Pues mis queridos, siempre hay consecuencias. Siempre que las cosas se desbarajustan en nuestras vidas, entonces, ¿qué pasa? Vienen consecuencias que, pues, lamentan la situación y las cosas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que vivieron estas personas? Miren estos versículos, versículo 6 del capítulo 1. ¿Qué dice? Dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco.
Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillo lleno de agujeros. Wow. Esta gente tenía casas muy adornadas, muy lujosas, pero ¿cómo estaban viviendo? Mal. Miren lo que dice ahí. Sembraban mucho, cosechaban poco. Y lo poco que cosechaban, se les desaparecía. Ni siquiera estaban satisfechos porque tenían sed. Se abrigaban y tenían frío. Echaban su salario, ¿cómo? ¿Les ha pasado que usted se ha echado una monedita en un bolsillo roto? Y ahí después fue a buscar la monedita y ¿dónde estaba? No, el bolsillo estaba roto. Se desapareció la monedita. Eso le pasaba a ellos. Versículo 9, salpeque un saltico allí más adelante. Perdón, aquí está el 9. 9 en adelante dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Wow. Y aquí es donde uno dice, ay, Dios no es como a veces lo pintan solo, ay, todo lindo, todo bonito, todo querido, ay, yo quiero solo bendecirte y amarte, amarte. Sí, Dios quiere bendecirnos y amarnos, pero también cuando tiene que hablarnos duro, nos habla duro y cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer para que no nos desviemos, lo va a hacer. Y aquí es interesante ver que él mismo dice, ¿quién fue el que le mandó la sequía, que no produjeran sus cosechas, que no le fuera tan bien? ¿Quién fue el que lo mandó? Y Dios, y eso a nosotros nos cuesta trabajo como recibirlo. ¿Cómo así que Dios le está mandando lo malo? ¿Cómo así? Explíqueme eso. ¿Dios les está mandando lo malo? Pues Dios básicamente lo que hizo fue quitarle su cobertura y que ellos estuvieran expuestos a lo que pudiera pasar. Al quitarle su cobertura, pues estaban expuestos a que no hubiese cosecha, no hubiese provisión, no les aumentaran del trabajo, etcétera, etcétera. No estaba su bendición con ellos. Y mira, yo he visto a Dios en mi vida cerrar los cielos. Yo he visto a Dios en mi vida enviar sequías. Yo he visto a Dios en mi vida oponérseme cuando yo he estado haciendo lo que a Él no le agrada. Y no vale la pena. Y no vale la pena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, mis amados, versículos 5 y 7 de ese pasaje dice, y en todo el libro de Ageo realmente se repite esta frase constantemente, versículos 5 y 7. Ya va a salir. Versículos 5 y 7 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, reflexionen acerca de sus caminos. Y el versículo 7 vuelve y repite, así ha dicho el Señor de los ejércitos celestiales, reflexionen acerca de sus caminos. Y entonces, ¿qué les dijo Dios? ¿Les parece que está bien que estén en escasez y que no les prospere su vida y que mi casa esté desierta y que las cosas no vayan bien? Entonces, ¿qué les dijo Dios? Mire, examinen sus vidas. Y básicamente en el hebreo lo que dice allí es, pon tu corazón en tus caminos, es decir, examina el camino por donde estás caminando y mira si verdaderamente es un camino que está llevando a lo bueno. Porque si no, pues entonces sufrirás las consecuencias. Y eso debemos hacer, nosotros sí debemos considerar cómo está nuestra vida, evaluar el camino que estamos recorriendo, reconocer y hacer una evaluación muy sincera en nuestro corazón y decir, ¿verdad vale la pena como estoy viviendo? ¿Verdad vale la pena estar adornando mi casa y Dios no está en ella? ¿Verdad vale la pena que me estoy esforzando y no consigo nada porque algo falta? David en los Salmos constantemente dice, examina mi corazón, le dice a Dios. Examíname, pruébame si hay en mí perversidad. Y debería ser una oración nuestra. Examíname, Dios. Se cuenta de un barco
un barco, un acorazado de la marina que estaba en la noche navegando por el mar y vio a lo lejos una luz que se dirigía exactamente hacia el rumbo donde ellos estaban y venía de frente hacia ellos. Entonces envió un comunicado, envió una comunicación allá diciéndole: soy el capitán del acorazado, no sé qué, y les pido por favor que corrija su rumbo 20 grados para que no colisionemos. Le responden de allá, desde la otra embarcación, desde la otra, le responde: recibimos su mensaje, capitán, pero le pedimos a ustedes que sean ustedes los que corrijan su rumbo 20 grados para no colisionar. El capitán recibió eso como que: oiga, ¿qué les está pasando? Este es un acorazado, un barco de guerra, y les volvió a enviar el mensaje diciéndole: no, el capitán le exige que esto es un acorazado, un barco de guerra, le exige a usted que corrija su rumbo 20 grados porque vamos a colisionar. Y le responden al capitán diciéndole: sí, señor capitán, entendemos su solicitud, pero le queremos comunicar que nosotros somos el faro. Nunca les iba a cambiar el rumbo. Y muchos de nosotros vamos a estrellarnos contra Dios y Dios diciéndonos: cambia tu vida, cambia tu rumbo, corrige tu caminar, o si no te vas a estrellar contra Dios. Y te digo, mi hermano, estrellarse contra Dios no es cualquier estrella, no es cualquier situación. Más bien, hagamos lo que Él nos esté pidiendo, examinemos nuestra vida, examinemos lo que está pasando y entonces ahí veremos la bendición. ¿Qué le dijo Dios a esta gente? Versículo número 8. Versículo 8 les dijo lo siguiente, y que es como el consejo aquí para que ellos pudieran hacer. ¿Qué se me pasó? Versículo 8. Versículo 8, que no quedó allí en pantalla, pero versículo 8 dice así: vayan ahora a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. ¿Qué les dijo Dios? Mira, empiezan a invertir en lo más importante. ¿Y qué tienen que hacer? Trabajar. ¿Y qué era? Suban a los montes, traigan madera y vuelvan a reconstruir. Eso fue lo que les dijo. Y eso a mí me suena, o todo esto que estamos hablando me recuerda que Jesús dijo en Mateo 16 lo siguiente. Mira, Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Qué es lo más importante, mis amados? Es tu vida con Dios. Es que Dios sea lo más importante. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, abandonar nuestra manera de vivir, tomar la cruz y seguirle cada día. Eso es esfuerzo. Y ese es el llamado radical que Jesús nos hace. Ese es el llamado radical a hacerlo a Él lo más importante. Vuelvo y te digo, Dios no quiere ser una partecita en tu vida. Dios no quiere ser un momentico a la semana. Dios no quiere ser una religión donde hacemos ciertos ritos para pretender cómo agradarlo a Él y que Él no se enoje. No, Él quiere ser tu todo. Él quiere estar presente. Él quiere que tú cada día te levantes, te niegues a ti mismo, abandones tu manera egoísta de vivir, tomemos la cruz y le sigamos, aferrándonos a Él y no a esta vida. Mira, Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que alguien halló y vendió todas sus pertenencias para comprar ese terreno. Y también dijo, el reino de los cielos es como una perla preciosa, que vale la pena venderlo todo para comprarla. ¿Vale la pena perderlo todo para tener a Cristo? Sí, Él es lo más importante. Aquí el versículo 8 dice: sube al monte. Y recuerda esas tres cosas: sube al monte, trae madera y reconstruye mi casa, les dijo Dios. Y son tres cosas para que tú hagas. Sube al monte, se empieza a buscar de Dios. En la Biblia el monte
constantemente se refiere como a la presencia de Dios. Y aunque aquí exactamente no está hablando de en ese contexto, yo sí quiero tomarlo así. Mira, sube al monte, se empieza a buscar al Señor, empieza a orar, empieza a hacer lo que tienes que hacer para que tu vida esté más cerca de Dios. Trae maderas, toma decisiones, empieza a tomar decisiones que cambien. Si sabes que hay cosas que no están bien, cámbialas. Toma decisiones, aunque implique trabajo, aunque implique esfuerzo, hazlo. Y reconstruye tu relación con Dios y reconstruye tu vida dentro de la iglesia. Porque aquí también eso está simbolizando. La obra de Dios está enmarcada dentro de algo que se llama iglesia. Algunos de nosotros queremos hacer a Dios primero, pero separados de la iglesia. Y eso no va a funcionar. Tú no puedes hacer a Dios el número uno separado de la iglesia. Porque lo primero que Dios dice es que tú eres parte de la iglesia. ¿Sí? Tú eres parte de una familia. Tú eres parte de una obra que Dios está haciendo con nosotros para bendecirnos, para adorarle a Él y para impactar este mundo. Y no vas a poder vivir en lo más importante separado de lo que Dios ha establecido que es importante. Y necesitas buscar de Dios en intimidad, conocer a Dios en lo secreto, pero también congregarte, buscar a Dios en comunidad, aprender más de Él, capacitarte en lo que tengas que capacitarte, venir a adorarle, servirle con tu vida, con tus talentos, con tus dones, con tu dinero. Porque Él te lo ha dado y todo lo que tienes te lo ha dado es para que tú bendigas a otros. Y eso era parte de lo que Dios le recriminaba a esta gente, un corazón egoísta. No podemos construir el templo, pues bueno, no nos importa, vámonos a hacer nuestra vida, construir nuestras casas, hacer nuestras cosas y ya. Y el corazón de Dios se dolía. Y mira, no es muy alejado de lo que vivimos en estos tiempos. Cada uno de nosotros buscando hacer lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que es para nosotros, pero a veces lo de Dios descuidado, lo de Dios no importante, lo de Dios que alguien más lo haga. No, no va a ser así. No va a ser así. David Livingstone fue un misionero y él sintió una carga en algún momento para ir al África a predicar el evangelio. Y fue una sociedad misionera para que lo apoyaran para ir al África a predicar. Y él sabe que le dijeron en esa sociedad misionera, le dijeron lo siguiente, le dijeron, jovencito, cuando Dios vea adecuado evangelizar en el África, Él lo hará sin tu ayuda. Y muchos creemos que Dios lo hará sin nuestra ayuda. Ay, Dios se buscará a alguien. Te voy a decir algo. Todo lo que Dios quiere hacer, te va a buscar a ti y me va a buscar a mí para hacerlo en esta tierra. Y adivine cuál es la labor de la iglesia en esta tierra. Es hacer lo que Él ha dicho. Que este mundo sea impactado por el evangelio. Que gente conozca de su amor. Que gente llegue a sus pies. Y muchos de nosotros pueden decirle, pues si Dios lo quiere hacer, pues no, se va a buscar a alguien para hacerlo. No, mis amados, te está buscando a ti. Te está buscando a ti, me está buscando a mí. Y nos está diciendo, invierte en lo que es más importante, tu relación con Dios, y en que tu vida sea para su gloria. Dios habla fuerte, Dios habla a nuestro corazón, Dios habla sacudiendo nuestra vida, porque a veces es necesario. Quiero cerrar con esto. Libro de Mateo, capítulo número 6, versículo 33. Mateo 6:33 dice lo siguiente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Es el mismo versículo que muchos de nosotros nos hemos aprendido en la versión Reina Valera que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Mis hermanos, nosotros muchos hemos estado viviendo en las añadiduras y hemos dejado a un lado lo más importante. Por eso Jesús dice,
Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Es hacer su voluntad. Es que Dios sea lo más importante para mí. Es que yo viva para Dios. Transpire en mi ser las cosas de Dios. El buscarle, el adorarle, el pertenecerle a Él, el hacer su voluntad, el servirle. Que eso sea lo más importante. Mira, todo lo demás Dios lo va a dar. Él dice, Él les dará todo lo que necesiten. Sí, tu casa será lujosa porque Dios hará que sea lujosa. Tu familia prosperará porque Dios estará allí en el centro. Tu trabajo, claro que sí, Dios hará que se multipliquen los ingresos y las bendiciones porque Dios estará allí como el primero. Pero nunca va a ser al revés. Nunca va a ser poniendo esas cosas primero para que luego entonces Dios haga. No. Porque mira, te digo esto. Creer en Dios es peligroso. Porque si crees en Dios, ya no vas a tener excusa para hacer lo que tú quieras. Si crees en Dios es peligroso porque entonces estarás llamado a vivir para Él, no para ti mismo. Amén. Así que mis hermanos, yo simplemente quiero terminar orando este tiempo. No sé a qué cosas el Señor te está llamando, qué cosas ha movido tu corazón en este día. No lo sé, pero yo sí sé que Dios quiere que tú seas el primero. Que Él sea el primero en tu vida y que tú vivas para Él. Que Él sea el primero en todo lo que hagas y no tú, ni tus cosas, ni tu familia, que sea Él. Y hoy es el día para volvernos a Él y decirle, Señor, perdóname, porque de hecho, allá el segundo, tercero, cuarto, cualquier cosa. Porque he descuidado lo que es importante para ti, perdono. Pero tomar la decisión es decir, hoy quiero volver a tus pies para que tú seas lo más importante de mi vida. Y quisiera robarte unos minutos de tu tiempo antes de salir. Y si ese es tu deseo, yo te quiero invitar a que tú vengas aquí enfrente y tú le digas, Señor, no quiero solamente hacerlo como algo del corazón, sino manifestarlo con toda mi vida. Y si tú hoy dices, yo quiero que tú seas el centro, ven aquí enfrente y dile, Señor, de hoy en adelante quiero volver a ti para que tú seas lo más importante, para que tú seas el primero y para que mi vida no gire en torno a nada más, sino solamente a ti. Y yo te voy a invitar a que mientras cantamos esta adoración, tú puedas venir aquí enfrente si el Señor te llama a hacerlo y puedas decirle, Señor, aquí estoy, porque tú eres lo más importante. Levántate de tu silla y vamos a adorar al Señor, diciéndole a Dios, te necesito, Dios. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Rey. Te adoramos porque tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra seguridad. Y acércate allí al Señor y dile, Dios, quiero que de ahora en adelante mi vida sea toda para ti. Esta es la verdad más importante del Evangelio, que Jesús no nos llamó a seguir una idea, que Jesús no nos llamó a un lugar de reunión, que Jesús nos llamó a caminar en pos de Él, a vivir para Él, a negarnos cada día, a tomar cada día la cruz, a seguirle y a vivir para su gloria. Señor, aquí estamos, necesitando de ti, pidiéndote perdón, Señor, porque hemos pecado al descuidarte y al hacerte algo más en la vida o a veces a darle mucha más importancia a tantas cosas. Señor, y venimos a ti a hacerte el centro, a hacerte, Señor, todo por lo cual vivimos. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y haz tu voluntad. Ven, Señor, y muévete en este lugar en el nombre de Jesús. Gracias. Déselo, pues tú
todo lo dice por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Díselo de nuevo. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estamos. Yo te voy a invitar a que levantes tus manos en alto y tú le digas con tus propias palabras: Jesús, yo ya no quiero vivir para mí, yo ya no quiero vivir para alguien más, yo ya no quiero vivir para este mundo, yo quiero vivir para tu gloria, yo quiero entregarte todo lo que soy, yo quiero consagrarme a ti, yo quiero vivir para agradarte, yo quiero vivir para hacer tu voluntad. Yo quiero que seas el primero, el más importante, el Señor de mi vida, el único quien gobierna mi existencia. Quiero vivir para ti, Señor. Ya no queremos, Señor, descuidarnos en lo que a ti te agrada. Hoy nos postramos de corazón y te decimos: Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por hacerte el segundo o hasta a veces el último en nuestra vida. Perdónanos, Señor, por no vivir para ti. Perdónanos, Señor, por sacar excusas, por tener las prioridades equivocadas. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Hoy tomamos la decisión de entregarte lo que somos. Hoy tomamos la decisión de entregarte nuestra vida, de ponernos en tus manos y de decir: viviré para ti, pase lo que pase, cueste lo que cueste, viviré para ti. Venga lo que venga, se levante lo que se levante, yo viviré para tu gloria y para hacer tu voluntad y para servir en el avance de tu reino. Yo te pido, Señor, llénanos con tu espíritu. Llénanos hoy con tu presencia, llénanos con tu bendición, Señor. Que tu espíritu toque hoy nuestras vidas, que tu espíritu toque cada corazón que hoy sinceramente está diciendo: Señor, te entrego mi ser. Que tu espíritu hoy haga tu voluntad en nosotros, que tu espíritu, Señor, se mueva para vivir, para que nosotros vivamos para tu gloria. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas como debemos escucharte, no como lo que nos agrada a nosotros, sino lo que necesitamos oír. Gracias porque tú sacudes hoy nuestro corazón, porque tú, Señor, mueve nuestro ser para que hagamos tu voluntad. Bendícenos y guárdanos. Bendigo a tu iglesia como una iglesia consagrada a ti, como una iglesia que hace tu voluntad, como una iglesia que vive para ti, para servirte a ti, como una iglesia, Señor, que irradia vida, una familia que muestra tu gloria, una familia que hace tu voluntad, una familia, Señor, que vive para honrarte, Dios. Gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros y gracias por lo que seguirás haciendo. Gracias por la obra de tu Espíritu y gracias, Señor, porque la familia más pequeña se convertirá en 1000 y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A tu debido tiempo lo harás porque tú eres el Señor y sobre esa promesa y esa palabra caminamos y tu Espíritu Santo está sobre nosotros y nos unge para hacer tu voluntad y para vivir para tu gloria, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bendición. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por salvarnos, Señor. Que no levantas tus manos y le dices: gracias, Señor. Que no levantas tu voz y con tus propias palabras le dices: Señor, gracias. Gracias. Gracias, Jesucristo, por morir en la cruz. Gracias por salvarnos y te entregamos a ti todo lo que somos. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, que la gracia del Señor esté sobre ustedes. Y no olviden que Dios sea lo más importante para cada uno de nosotros. Amén. Un abrazo, Dios les bendiga y que disfruten una linda semana en la presencia del Señor.